La Biblia, para muchísima gente, es un libro de fe. Para otras personas, es un registro histórico. Pero, ¿y si fuera ambas cosas y al mismo tiempo ninguna de las dos? Bueno, pues hoy nos ponemos el sombrero de detectives para desenterrar la cronología oculta que se esconde tras sus historias más famosas. Todos conocemos de sobra los grandes relatos, ¿verdad? Abraham, el primer patriarca, Moisés liberando a su pueblo de Egipto, los reinos gloriosos de David y Salomón. Son narrativas épicas que no solo han inspirado una fe inmensa, sino que, han dado forma a leyes, a arte y a civilizaciones enteras durante miles de años. Y justo aquí es donde empieza nuestra investigación. A ver, ¿cómo distinguimos un evento histórico de una narración teológica? ¿Qué pasó realmente? Y sobre todo, ¿cuándo pasó? Esta es precisamente la pregunta que historiadores y arqueólogos llevan décadas intentando responder. Para resolver cualquier caso, un detective necesita pruebas. Es de cajón. Y en la investigación del pasado, los historiadores se basan en dos tipos de pistas que son muy diferentes. Por un lado tenemos algo así como las declaraciones de los testigos, o sea, el texto escrito, y por otro, las pruebas forenses, lo que se desentierra del suelo. A la izquierda tenemos el texto, el pergamino. Ojo, no es un libro de historia como lo entendemos hoy en día, sino una obra maestra de la literatura con un mensaje teológico muy profundo. Y a la derecha, la paleta del arqueólogo, las capas de tierra. Esto nos da datos físicos, mudos, silenciosos, que hay que interpretar. El verdadero reto, claro, es conseguir que el pergamino y la tierra hablen el mismo idioma. Y como en toda gran investigación, este diálogo ha creado un debate académico fascinante. Hay diferentes equipos de investigadores, por así decirlo, y cada uno tiene su propio método para resolver el caso. Y, como te puedes imaginar, no siempre están de acuerdo. Básicamente hay tres posturas principales. Primero, los maximalistas. Ellos confían en el texto y usan la arqueología para confirmarlo. Luego, en el otro extremo, los minimalistas, que solo confían en la evidencia física y ven la Biblia como una creación literaria tardía. Y en medio, la visión centrista, que hoy por hoy es la mayoritaria. Esta postura utiliza ambas fuentes de forma crítica, entendiendo que la verdad a menudo se encuentra en el diálogo entre el texto y la tierra. Muy bien, pues ahora vamos a aplicar estos métodos a algunos de los casos más famosos de la Biblia. Es hora de abrir los expedientes. Empezamos con el primer expediente, las figuras fundacionales. Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, que tradicionalmente se fechan en el segundo milenio antes de Cristo. Digamos que son el punto de origen de todo el pueblo de Israel. La evidencia aquí presenta un desafío importante. Como vemos, en el registro arqueológico no hay ni una sola mención de estas figuras fuera de la Biblia en su supuesta época. Pero la clave es el problema de los anacronismos. Hay detalles en las historias, como el uso generalizado de camellos domesticados o ciertas rutas comerciales que sencillamente no existían en el año 2000 a.C., pertenecen a una época mucho más tardía. Esto ha llevado a muchos académicos a concluir que estos relatos no son un recuerdo histórico directo, sino una historia sobre los orígenes, escrita siglos después con un propósito ideológico muy claro. Pasemos al segundo expediente. Si los patriarcas son el origen, el Éxodo es el evento que forja la nación. La épica huida de la esclavitud en Egipto. Es una historia central para la identidad judía y cristiana. Esta tabla resume el desafío a la perfección. La Biblia habla de una migración masiva, pero décadas de búsquedas arqueológicas exhaustivas en el Sinaí no han encontrado ni un solo rastro. Se habla de más de 600.000 hombres, una cifra demográficamente imposible para la época, e incluso los lugares clave que se nombran en el relato no estaban habitados en ese momento. Esto no significa que no ocurriera nada, pero sí sugiere que, si hubo un éxodo, debió ser a una escala muchísimo menor, y su memoria fue magnificada más tarde hasta convertirse en una epopeya nacional. Y llegamos a nuestro último y más grandioso expediente, el gran imperio unificado de David y Salomón. Se nos presenta como una edad de oro en el siglo X a.C., una época de un poder y una riqueza inmensos. Pero aquí, la arqueología moderna ha provocado un auténtico terremoto. Se llama la cronología baja. Gracias a métodos de datación por radiocarbono, los arqueólogos, con Israel Finkelstein a la cabeza, han propuesto un cambio radical. Las grandes construcciones que antes se atribuían a Salomón, como palacios y puertas monumentales, pues parece que en realidad son de un siglo después. El punto crucial es este. La arqueología sugiere que el primer estado israelita verdaderamente poderoso no surgió en el siglo X, en tiempos de Salomón, sino en el siglo IX, bajo la dinastía ombrida en el Reino del Norte. ¿Y qué significa esto para David y Salomón? Pues que probablemente existieron, sí, pero no como emperadores de una nación enorme, más bien como líderes de un pequeño y modesto reino tribal en las montañas del sur. Esta cita lo resume perfectamente.
La imagen de una monarquía unificada y gloriosa no era un recuerdo, sino una aspiración. Fue una creación literaria de una época posterior que soñaba con recrear una gloria que, quizás, nunca existió a esa escala. Hemos visto que los relatos de los patriarcas, el Éxodo y la monarquía unificada parece que se escribieron mucho después de los hechos. La pregunta del millón es, ¿quién es el autor oculto? ¿Y cuál fue su motivo? Pues bien, todas las pistas apuntan a un momento muy concreto de la historia. El siglo VII a.C. Este parece ser el crisol, el momento clave donde se forjó gran parte de la narrativa histórica de la Biblia. El protagonista de este momento es el rey Josías de Judá. En un tiempo en que los grandes imperios de Asiria y Egipto flaqueaban, Josías vio una oportunidad. Su reinado fue un punto de inflexión, un momento de una ambición política audaz y de una profunda reforma religiosa. Los expertos modernos creen que el gran proyecto literario de esta época es lo que llaman la historia deuteronomista. Su argumento es que los libros desde Josué hasta Segundo de Reyes no son obras separadas, sino una única narración coherente. Y fue escrita con una ideología muy clara. La fidelidad a un único Dios, Yahvé, y a su único templo en Jerusalén es la clave para la supervivencia y el éxito de la nación. El programa de Josías fue una auténtica revolución nacional. Para impulsar su reforma se descubrió un texto sagrado. Para unificar al pueblo se centralizó todo el culto en Jerusalén. Y para legitimar todo esto, se encargó la redacción de una gran historia nacional. Esta historia presentó a los patriarcas como ancestros de todos, al Éxodo como el acto fundador, y al imperio de David y Salomón como la gloriosa edad de oro que Josías, su legítimo heredero, buscaba restaurar. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. Si la Biblia no es un registro histórico literal, ¿qué es entonces? Y esta es quizá la conclusión más importante. Descubrir que la Biblia no es un libro de historia en el sentido moderno no le resta valor, al contrario, revela su propósito más profundo. No es un simple recuento de hechos, sino la memoria viva de un pueblo que está forjando su identidad a través de la fe, la lucha y la esperanza a lo largo de los siglos. Y nos despedimos con esta reflexión. El caso del antiguo Israel nos muestra que la forma en que contamos nuestra propia historia, lo que elegimos recordar y cómo lo recordamos, es una de las herramientas más poderosas que tenemos para dar forma a nuestro presente y construir el futuro. Una lección tan relevante hoy como lo fue hace 2700 años. Gracias por acompañarnos en este análisis.